Gracias una vez más por el cariño y por el afecto. Me acuerdo que la primera asamblea del año de la 71 se llamó Puesta a Punto y yo entré cuando estaban casi todos ustedes. Igual que ahora había esa euforia que le pone la lista 71 que es tan linda. Y yo le pinché el globo, porque dije lo que dijo Gustavo hace un rato. Dije que faltaba mucho para procesos electorales, que tenía mucho para hacer, y básicamente fuimos desgranando lo que había que hacer este año. Y ahora se me invita a un cierre, y eso desde mi punto de vista, y creo que Gloria hacía un buen hincapié, amerita un balance, amerita decir qué ha pasado este año, qué hemos tratado de hacer y qué es lo que nos quedó en el tintero. Pero lo primero siempre es lo primero, porque uno en la vorágine que vive y a veces uno empieza a dejar de valorar lo importante y se queda con lo accesorio, se queda con lo material. Y lo más importante es que José Carlos Cardoso y Jaime Trobo están acá con nosotros, que han vuelto y que nos asustaron, pero que están en la batalla. Y eso hay que tenerlo siempre presente. La actividad política no se puede entender si no hay afecto mutuo. Y podemos tener nuestros choques, nuestras discusiones, pero si esto solo significa una ideología o algunos proyectos y carece de esa cohesión, el grupo no es lo que debe ser. Y por eso hoy aquí estamos en la lista 71, que cumple 25 años de ser la lista más popular del departamento de Montevideo. Una lista que en cada barrio tiene un compañero, una compañera militando, que tiene orgullo de pertenencia. Y eso es muy importante. Gustavo recordaba compañeros que ya no están y tantos otros que podríamos nombrar. Y todos esos al fin y al cabo lo que hicieron fue un trillo, dejaron ejemplo en una barriada, en una institución de gobierno, que hace que los demás, los más chiquilines, los más gurises digan, vale la pena continuar esa parte de la historia. Y hoy estamos aquí en el 2016, en un momento del país que lamentablemente, quizá no con tanta claridad porque es imposible prever el futuro, pero en el 2014 le decíamos en campaña electoral al partido de gobierno lo que estábamos viendo. ¿Se acuerdan ustedes? Desde el doctor Vázquez, ahora presidente, hasta Astori, hoy ministro de Economía, que nos decía que estábamos mintiendo, que eran los mismos de siempre, que encendíamos luces amarillas. Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón. Y en el relato a diario que uno está viendo, cada vez ve más cómo el gobierno y la gente viven en mundos paralelos. Nosotros hicimos este año una recorrida por todo el país. Senadores, diputados, intendentes, autoridades del sector, salimos de a 2, de a 3. Algo que a veces es difícil para los políticos. Hablamos poco y escuchamos mucho. El 2 de diciembre vamos a terminar en Soriano habiendo escuchado 850 delegaciones de las fuerzas vivas del país. Y miren, es un mosaico, un puzzle de situaciones angustiantes que merecen y necesitan ser atendidas, que el gobierno en su relato, ya creo que hasta un engaño a sí mismo, no lo está viendo. Pero por si fuera poco, en esta dicotomía entre la mayoría política y la mayoría social, en estas últimas semanas, el gobierno, en vez de entender que se tiene que abrir, que tiene que mirar más por el uruguayo, tiene actitudes de censura. Censura una página en Twitter, una cuenta en Twitter que habla de los delitos y al mismo tiempo el Twitter de Presidencia lo va a hacer privado para que no le digan lo que no quiere escuchar. Y eso es, fuera de lo anecdótico, peligroso. En estos años que quedan de gobierno, que no solo hay dos mundos paralelos, sino que cada vez quiere haber menos
Y cada vez que alguien le dice lo que está pasando, se recurre a ese viejo y triste argumento que tantos han usado, que a la larga termina por ser inválido, que es: hay que matar al mensajero porque el mensaje no lo puedo combatir. Y lamentablemente en todos los ámbitos hoy es mucho más la discusión de la destrucción de aquel que dice las cosas que rebatir un argumento. Es típico de aquellos que no quieren ver, y seguramente también de una dosis de soberbia que el gobierno está teniendo. Y por eso yo quiero, una vez más aquí, situarnos en qué momento del país estamos viviendo. En el Congreso de Flores dijimos, y se horrorizaron, de que había que ayudar a que el gobierno termine bien. ¿Qué cosa más patriota puede decir un dirigente político que es: hay que ayudar a que el gobierno termine bien? Quizá alguno que no entiende cómo funciona esto dijo: nos quieren correr. No, señor, los gobiernos en Uruguay empiezan y terminan cuando dice la Constitución. Pero la democracia no es solo la formalidad de elegir representantes, es que esos representantes realmente lleven adelante un gobierno para el bien del país. Y ese es el drama que nosotros estamos viviendo. Y para eso es que nos tenemos que preparar a diario. Y yo quiero que no se tome esto como autobombo, capaz que sí un poquito, pero algunas cosas que hemos hecho que significan mucho para un grupo de personas que de otra manera hoy estaría sufriendo. Yo me acordaba recién del Canzani. A principio de año cerraba el Canzani. Allí compañeros del Partido Nacional acudieron al Canzani, se reunieron con funcionarios, se reunieron con usuarios. ¿Saben cómo termina el año? Que el Canzani no solo no se va a cerrar, sino que lo van a mejorar. ¿Qué me dio? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en este ejemplo y nos tiene que servir para muchas cosas? Porque había una decisión firme del gobierno de cerrar el Canzani. No había forma de discutirlo. Allí empezó a traccionar, a andar una mayoría social, obviamente de usuarios y funcionarios, que contagiaron a los políticos que encontraron argumentos sólidos que no se pudieron rebatir, y el gobierno termina, mal que le pese, aceptando que el Canzani tiene que seguir prestando esos servicios. Y en ese ejemplo, que no es menor, que podemos encontrar varios en esta historia reciente del 2016, hay un partido que se preparó para conocer, para entender, para de primera mano vivir esas situaciones. Y como la política es una cadena de responsabilidades y de solidaridades, yo creo que hoy aquí claramente estuvo representado nuestro sector y el Partido Nacional. Por primera vez, desde que yo tengo uso de memoria, yo ya era nacido cuando se fundó la lista 71, en Montevideo nos juntamos senadores, diputados, ediles, alcaldes, concejales, y tratamos justamente de fortalecer esa cadena. Y yo quiero aquí hablar bien de todos estos compañeros, pero básicamente aquel que hace punta, que está, que no lo tiene como un oficio, una profesión, un modo de vida, que son los concejales, que están haciendo una gran tarea, los compañeros y compañeras de la lista 71. Son la primera barrera de choque contra la realidad cuando es cruda. Que si están solos, que si nadie le da bolilla, que si no hay ahí un eslabón tras otro, ese reclamo queda en la nada. Y yo creo que ha sido muy inteligente el planteo, que falta perfeccionar, que falta mejorarlo. Lo decía Daniel, yo me sentí muy orgulloso del trabajo que se hizo en el Fondo Capital y en el presupuesto, muy orgulloso. Aprendí muchísimo de Montevideo. Seguramente nombrar compañeros siempre sea injusto, pero en el tero quiero significar argumentos y elementos. A veces los gobernantes que son electos por Montevideo terminan siendo más nacionales que gobernantes de Montevideo.
Yo creo que es una deformación del centralismo nacional, pero tenemos que volver cada vez más a los temas que pasan en el barrio. Y al principio del año insistimos mucho con el tema de las mayorías sociales, y hoy tuvimos un fiel reflejo cuando subieron los concejales vecinales. ¿Qué es el concejal vecinal si no es alguien que está inserto en la comunidad, que tiene un corazón, que tiene un partido, que cree en una agrupación, que cree en una lista, pero se metió allí donde se gestan las políticas y los reclamos del barrio? Es muy importante la participación de los concejales vecinales. Abuelo de pájaro, hicimos números, tenemos más del 30% de los concejales vecinales de Montevideo, el Partido Nacional. Que así como nos alegramos de que exista esa participación, bueno, ahora estamos obligados a agregarle un eslabón más, para que desde allí se defienda lo que se cree del barrio, para que allí se aporte desde nuestra filosofía y que se construya, al fin y al cabo, la razón última por la cual estamos en la actividad política, el bienestar de los iguales, desde lo chiquito. Porque cada día más, en este mundo moderno, el micropoder se hace más importante. Desde el pie, desde lo personal, desde lo individual. Desde eso que cultiva tanto el Partido Nacional, el desarrollo individual sostenible en el tiempo, que no significa individualismo. Pero cuando nosotros decimos prestémosle atención al individuo, y nos requiere mucho más trabajo. Obviamente que es mucho más fácil hablarle a la masa. Obviamente que es mucho más fácil hablar de la gente con estadísticas, con porcentaje y con gráfica. Ahora, cuando dicen, mirá que fulano de tal el que tiene esa situación, y vos lo conocés, porque fuiste a su barrio, para que fuiste a esa casa. Allí uno ya no se puede permanecer irresponsable ante esa situación. Y por eso cada vez más la política significa una actividad de equipo y una actividad de grupo. Y por eso desde las agrupaciones al sector, del sector al partido, pero teniendo en cuenta que en realidad la importancia es del otro lado de la flecha. El partido es más importante que las agrupaciones, y las agrupaciones son más importantes que el sector, y el sector más importante que las agrupaciones. Y en este momento en el cual nosotros vemos que el gobierno tiene demasiados flancos, yo cuando quería conversar con usted digo, a ver, ¿qué ejemplos puedo poner de la distancia que hay entre las situaciones de la gente y las soluciones o las omisiones del gobierno? ¿Alguien pensó alguna vez en su vida que en un evento deportivo, en un clásico, íbamos a tener la tribuna olímpica cerrada? ¿Alguien se imaginó vivir en ese Uruguay? Que la omisión del Estado, el no cumplir con su deber, signifique sacar la policía del estadio, no asegurar la garantía del disfrute de los uruguayos y cerrar una tribuna. ¿Alguien se imaginó estos conflictos que estamos viviendo, en el cual la pésima gestión de ANCAP, de puertas de ANCAP hacia adentro, termine generando un conflicto de la dimensión que hay 48 horas que los uruguayos no van a tener combustible para moverse ni la producción? ¿Alguien se imaginó a un presidente de la República omiso en las situaciones más importantes? Yo creo que nosotros tenemos que valorar la situación que está viviendo el país. Y no como aquello diciendo, bueno, que ya hagan cargo. Es un tema de ellos. Volvemos a la de hace un rato. Vamos a tener que ayudar a este gobierno. Entre la gente y el gobierno, el Partido Nacional se tiene que parar fuerte y hacer de entender de alguna manera que hay que hacer cosas, que las medidas no solo tienen que ser buenas, sino tienen que ser tomadas a tiempo. Y por eso yo insisto una vez más con el tiempo que estamos viviendo, estamos lejos de elecciones, no nos podemos encandilar lo que falta mucho para que pase, porque 3 años en la vida de una persona es muchísimo. Es muchísimo. Y nosotros tenemos que tener clara la dimensión cronológica y temporal. Y por eso hoy aquí, en esta reunión de cierre,
alegrarnos del trabajo. Ha sido un año de movimiento casi de campaña electoral. Ayer de noche me reunía en Río Branco, hoy de mañana me levanté en las arroceras de 33 y ahora comparto este rato con ustedes. La gente está con una enorme dosis de frustración, con una enorme dosis de desesperanza. Y ahí nosotros tenemos claramente dos formas de tratar ese síntoma. La fácil, la que quizás genere réditos pronto y rápidos y efectivos, o la difícil. Todos saben que pertenecer al Partido Nacional es más difícil, es más lindo, pero es más difícil. Y nosotros, y parafraseando lo que decía Gustavo, que hacemos las cosas con amor, no puede significar que el amor a nuestra causa sea como contrapartida del odio a la otra causa. Yo no estoy dispuesto a vivir una sociedad enfrentada. Estamos viendo líderes mundiales que han logrado éxito a cortísimo plazo de sobreponerse. Estamos viendo en el mundo que hay una efervescencia y una ebullición a pararse arriba de las heridas sociales y hacer de ellas una causa. Y yo creo que un gobernante tiene esencialmente una función, que es sanar las heridas sociales y no pararse arriba de ellas para agrandarlas. Y eso notoriamente cuesta más porque no es ellos y nosotros. Es la capacidad que tengamos de autodefinirnos y no ser reaccionarios. Y cuando uno tiene la capacidad de definirse, no tiene por qué andar buscando un enemigo para saber quién somos. Y por eso en esta tarea, que es una construcción afectiva, pero también intelectual. Y aquí vayamos al otro tema que tenemos por delante. El Partido Nacional ha conformado un centro de estudio que por primera vez, díganme los más veteranos, está asesorando a los legisladores en el presupuesto, los asesora sobre temas puntuales, busca el derecho comparado, trata de hacer conferencias. Estamos preparándonos para ser mejores. Y por eso yo siento también lo mismo que relataban los compañeros. Eso que se va generando y uno va escuchando. Pero tenemos el deber de no apagarlo, pero sujetarlo, frenarlo, porque la acumulación de frustraciones sociales termina siendo muy complejo para una sociedad. Yo no sé si puedo ser muy optimista con este gobierno. Si me apuran, les digo que no. Porque ha perdido el eje fundamental que es tender a la libertad de la gente. Hoy el uruguayo, y Gloria lo decía, no tiene la tranquilidad de sentirse libre en casi ninguna arista de su vida. Y el que no se siente libre muchas veces trae como consecuencia el miedo, cambia sus costumbres, cambia su relacionamiento con el otro, en el barrio, mira con desconfianza y eso desintegra una sociedad. Pero por eso lo tenemos que empezar entre nosotros, porque a veces es muy fácil el discurso de tribuna, pero después llevarlo a la práctica. Yo cuando empecé en política en Canelones, le decía a mis compañeros de un pequeño grupo, le digo, todos nosotros, pero sobre todo cada uno de ustedes cuando se relacione con otra persona es portador de la voz del grupo. Y acá cada uno de ustedes que milita, que trabaja, que quiera la lista 71, es la lista 71 en el relacionamiento en el barrio. Y por eso que va generándose de a poquito, que se va desgranando, esas acciones que a veces uno dice, no, si lo hago yo solo no cambia. Cambia, sí, porque el primer cambio está en nosotros, en cada uno de nosotros. Y después vamos acumulando. Y por eso, compañeros y compañeras, sí, siempre que hablo yo, pincho el globo, le trato de contener una alegría que uno tiene en un abrazo, en una foto, en un vamos arriba, en alguna crítica que siempre los compañeros les hacen. Les quiero decir que ha sido un año de mucho trabajo, que vamos a tener muy poca pausa y vamos a tener un 2017 plagado de actividad. Un 2017 para el 2017, no un 2017 para el 2019.
Y en la tarea que hemos enfrentado tenemos muchas cosas. El 2 de marzo de este año le propusimos 22 medidas al gobierno. Lamentablemente, una vez más, recibimos el desconocimiento, la apatía o a veces la corrección por parte de los gobernantes. Nos vimos en la obligación de iniciar procesos de comisiones investigadoras. No puede ser que después de 10 años de bonanza las principales rubros y actividades del país sean deficitarios. Algo pasó. Y sin tener el dedo acusador fácil, sí decir que hay que investigar. ¿Y desde dónde lo decimos? Lo decimos desde el Partido Nacional. La profunda y tranquila actitud que se han tenido en estos años, que cuando una persona del Partido Nacional tenía que ser investigada, los primeros que levantaban la mano eran los del Partido Nacional, porque si nos había fallado un compañero teníamos que ser severos. Los reyes de las comisiones investigadoras, el Frente Amplio, siempre fue muy rápido para censurar los ajenos y siempre ocultó para castigar a los propios, como lo viene haciendo en estos tiempos. Hay por allí una idea como manotón de ahogado, que es investigar los fondos de las campañas, los fondos de la televisión. Y si se me señala a mí, y yo le digo, vamos juntos a la comisión investigadora, ustedes para investigarme a mí y yo para investigarlos a ustedes. Porque en este largo camino lo que no podemos dejar de hacer nunca es poder mirarlos a los ojos, que nos tengan que tildar de que mentimos, que hicimos esa falsa promesa que a veces lamentablemente es tan común en la actividad política. Porque que se vienen tiempos duros y tiempos de responsabilidad, a mí no me cabe la menor duda. Que no va a ser una construcción del Partido Nacional tampoco, y lo tenemos que tener claro. Si el día de mañana empieza realmente un proyecto de cambio del país, va a tener al Partido Nacional como abanderado. Pero tenemos que ir construyendo una plataforma más amplia en la cual no solo se nos permita acceder al gobierno, sino después lo más importante que es poder gobernar. Y para eso, sin grandilocuencia, sin juntémonos todos, sin cosas raras, busquemos las coincidencias. Tratemos de separar los colores en el momento de analizar los proyectos y busquemos las coincidencias. Le va a llamar profundamente la atención la cantidad de coincidencias que tenemos con otros partidos políticos que no son del gobierno. Y vayamos construyendo cercanía. A nosotros no nos cuesta acercarnos al otro. Estamos seguros de lo que somos. Estamos seguros de dónde venimos, pero sobre todo queremos estar seguros hacia dónde vamos. Y vamos a necesitar de gente buena en todos los partidos. De aquí a un año y medio se van a sorprender la cantidad de uruguayos que tienen filiación de otros partidos políticos que van a venir a empujar el carro, no del Partido Nacional, van a venir a empujar el carro del país a través del Partido Nacional que le va a abrir la puerta. Y lo último que fueron los festejos de los 180 años del Partido Nacional, desde los más grandes a los más chiquitos, desde los institucionales del directorio, aquello que un puñado de blancos, porque se les cantó, porque somos blancos y hacemos las cosas que nos parece, hacían en un barrio y le ponían una placa a un militante. Fíjense con la sabiduría que se enfrentó este año. Todos los boletos decían que era un año de enfrentamiento o que podía ser un año de enfrentamiento de diferencias entre blancos y colorados. Era prender una chispa. La sabiduría que se tuvo por parte de los blancos, o ni siquiera un tema de sabiduría, la esencia del Partido Nacional que pudo festejar 180 años de batalla, de guerra, de sitio, de acuerdo, de pactos, sin tener una voz de agravio para el otro partido fundacional. Y eso
no solo desde lo que tuvimos la posibilidad de ser oradores y estar en los homenajes, sino de aquel que es el más importante del partido. Yo me quedo con todos los homenajes, me quedo con uno, que es la revista Blanca, que es un homenaje a 180 militantes anónimos o menos conocidos del Partido Nacional. Esa rica historia que se va tejiendo interior Montevideo, todas las culturas, todas las clases sociales, todos los niveles educativos. Allí uno va desgranando un sentir, porque seguramente cada uno de ellos tenga una definición distinta de qué es ser blanco. Tiene una aproximación distinta a cómo llegó a ser del Partido Nacional. Pero los invito a leer esa revista Blanca. Fíjense que no hay un agravio, una descalificación. Es un orgullo de ser y no un orgullo de no pertenecer a otro partido político. Y por eso en este año que se viene, en el 2017, un año de propuestas, de militancia, de recorrida, de tratar de cambiar y mejorar el país en el 2017. La gente no nos perdona que ningún partido, que ningún político piense en el 2017 lo que va a hacer en el 2019. Muchas gracias. Fuerte aplauso. La gente con fe, que tiene esperanza, que quiere crecer. Se viene.